Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo la 10ª parte de mi serie de videos sobre algunos clubes de fútbol que han desaparecido en los países que conforman la CONMEBOL, teniendo a Venezuela como el país en turno. Cabe mencionar que no voy a mencionar a todos y cada uno de los equipos que se han extinguido en dicha nación, ya que hay algunos clubes de los que no pude encontrar información alguna, o simplemente no me parecieron tan relevantes como los que verán a continuación. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Valencia Sport Club. Apodo: Valencianos. Fundación: 2011. Desaparición: 2014. El Valencia Sport Club participó en la tercera división venezolana de 2012 a 2013, tomando parte en el grupo central primero del torneo Apertura 2013, en donde 5 de los 6 participantes llegaban con posibilidades de avanzar al torneo de promoción y permanencia de 2014 en la última fecha. Solo un punto separó al equipo carabobeño de avanzar a la antes mencionada instancia, tras un gran semestre donde sumó un total de 16 puntos, siendo los clasificados Lanceros de Zamora FC y Pelicano FC al torneo de promoción y permanencia. Por otro lado, el equipo tomó parte en el torneo de clausura 2014, compartiendo el grupo centro-occidental con rivales como Potros de Barinas Fútbol Club, Atlético Turén y Unión Deportiva Lara. Finalizó en la tercera posición del grupo, en la que sería su última incursión en los torneos profesionales hasta el momento. Hoy en día se encuentra compitiendo en el fútbol femenino, donde ha ganado renombre en la escena futbolística femenina del país. Victorianos Fútbol Club. Apodo: Aragüeños. Fundación: 2012. Desaparición: 2014. Tras ser subcampeones en la serie interregional en su categoría sub-20, el equipo comenzó los entrenamientos para ingresar en la tercera categoría del balompié venezolano, el 7 de enero de 2013, en las instalaciones del Polideportivo de La Victoria. En el marco de la preparación para el debut en la tercera división, disputó un partido amistoso con un equipo del mismo estado que debutaría también en la categoría en el mismo torneo, tratándose del Centro Hispano de Aragua FC. Un año después, el cuadro aragüeño finalizó como primero de grupo en la tercera división venezolana, avanzando así al torneo de promoción y permanencia de 2014, aunque no pudo tomar parte en el mencionado torneo por las múltiples incomparecencias de sus equipos sub-18 y sub-20 en la serie interregional, siendo Estrella Roja FC quien ocuparía su lugar. Tras este episodio, el cuadro victoriano fue descalificado, y no ha tomado parte nuevamente en los torneos profesionales de la Federación Venezolana de Fútbol. Unión Sport Club. Apodo: Rojinegros. Fundación: 1925. Desaparición: 1952. Una de las curiosidades a resaltar del Unión Sport Club consistió en que jugó en diferentes estadios oficiando de local. No obstante, lo más destacado para el club rojinegro ocurrió en 1932, cuando el Unión Sport Club se inscribió en la lista de campeones y Dos Caminos Sport Club ocupó el segundo lugar. Asimismo, también disputaron en Caracas la Copa Relámpago, con Deportivo Venezuela, Dos Caminos y Nueva Esparta. Tras un año de ausencia, el Unión Sport Club reapareció en el año de 1934, y se llevó nuevamente el título de campeón, mientras que Dos Caminos SC se quedó con el segundo lugar. En 1935, el Unión Sport Club se hizo con el Campeonato de Caracas y la Copa Venezuela, en la que goleó a Dos Caminos SC en la final por 9-3, por lo que pasaron a consolidarse como un equipo respetado en el país. Y ya en 1947 y 1950, el Unión Sport Club conquistó sus dos últimos títulos de campeón del balompié amateur venezolano, por delante de Universidad Central FC y de La Salle FC. Unión Deportiva Canarias. Apodo: Los Canarios. Fundación: 1963. Desaparición: 1979. La Unión Deportiva Canarias fue fundada en 1963, con una profunda relación con los orígenes de sus fundadores, los cuales provenían de las Islas Canarias. En 1963 ganan la Copa Venezuela, después de una victoria en la final contra el Tiquí de Flores de Maracay. En la temporada siguiente el club volvió a alcanzar la final de la Copa, aunque esta vez no pudieron ganarla, ante el mismo rival anteriormente mencionado.
Por otra parte, para la temporada de 1968 el club vuelve a brillar, dominando la primera fase del campeonato nacional al conseguir una ventaja de 8 puntos ante el Deportivo Italia, que era su más inmediato perseguidor. Mientras que en la segunda fase resultarían campeón de la liga con 15 puntos por delante del Deportivo Italia y el Deportivo Portugués. A su vez, el club consigue su segundo título en la Copa Venezuela, por lo que se clasifican a la Copa Libertadores de 1969, pese a que su actuación en dicho torneo fue bastante discreta, porque no lograron superar la fase de grupos. Unión Atlético Piar. Apodo: Los Guerreros de Inozúa. Fundación: 2002. Desaparición: 2012. El Unión Atlético Piar nace del extinto Unión Deportiva Aragua de Maturín, fundado en el año 2002 y teniendo en los colores amarillo y verde su identidad desde su fundación hasta su desaparición. Tras haber estado hasta 3 temporadas consecutivas en la Segunda División de Venezuela, el cuadro monaguense toma parte en la Segunda División venezolana de 2011 a 2012, en el Grupo Oriental. Para el Apertura 2011, el buen rendimiento futbolístico brilló por su ausencia, tras culminar en la sexta casilla con 14 unidades, lo que conllevó a jugar el torneo de nivelación de 2012 en la segunda mitad de la temporada. En el torneo de nivelación 2012, tomó parte del Grupo Oriental con rivales como Maniseros FC de El Tigre, Margarita FC y Libertad Socialista FC, culminando en la quinta casilla de su grupo, logrando 10 puntos y un total de 6 derrotas en 10 compromisos. El equipo no compitió en la tercera división de Venezuela para la temporada siguiente, luego de que se culminara su desaparición. Unión Atlético Aragua. Apodo: Los Guerreros de la Autopista. Fundación: 2007. Desaparición: 2013. El Unión Atlético Aragua comenzó su participación en la tercera división venezolana en el torneo Apertura 2008, tomando parte en el Grupo Central segundo. Sumó un total de 19 puntos en 10 partidos disputados, con solo una derrota a lo largo del semestre, superando por 2 puntos a la Victoria FC, terminando como el líder de su grupo. Para el siguiente semestre, disputó el torneo Clausura 2009, partiendo con una bonificación de 1 punto tras haber sido líder de grupo en el torneo pasado. Fueron 20 las unidades sumadas, obteniendo en el semestre 5 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y terminando en la segunda posición. No obstante, tras haber descendido a la tercera división en el año de 2012, los directivos del equipo deciden cederle su cupo al renaciente Unión Lara SC, que regresó a la competición tras algunos años ausente, consumándose las participaciones de los Guerreros de la Autopista en los torneos futbolísticos organizados por la Federación Venezolana de Fútbol. Real Bolívar Fútbol Club. Apodo: El Verde y Blanco. Fundación: 2008. Desaparición: 2012. En su debut en la segunda división de Venezuela, el equipo dio una gran sorpresa al ganar el torneo de clausura de su grupo, donde clasificó al cuadrangular de ascenso, junto a Llaneros de Guanare FC, Angostura FC y Tucanes de Amazonas. En dicho torneo el Real Bolívar Fútbol Club hizo muy buenos partidos, quedando en la última fecha el encuentro definitivo contra Tucanes de Amazonas en Puerto Ayacucho, donde estuvo a punto de coronar el ascenso a primera. Sin embargo, al final perdió por 3-1, dándoles el cupo a los amazonenses y quedando un año más en la segunda categoría. Para la temporada siguiente de la segunda división, las cosas no le salieron tan bien al equipo verde y blanco en el torneo Apertura, quedando séptimos en el grupo occidental con 16 puntos, y teniendo que disputar su permanencia en el torneo Clausura. No obstante, este equipo desiste de participar en la tercera división de Venezuela para la temporada de 2012 a 2013, y desaparece irremisiblemente. Real Anzoátegui Sport Club. Apodo: Anzoatiguenses. Fundación: 2010. Desaparición: 2014. Tras haber disputado el primer torneo de ascenso de su historia, toma parte en la segunda división venezolana de 2013 a 2014, finalizando en primera instancia en la 9ª posición del Grupo Centro Oriental, tras sumar solamente 19 unidades en todo el semestre, y sumar apenas 5 victorias en todo el torneo, pasando así a jugarse su permanencia en la categoría en la siguiente parte de la temporada. Para el torneo de permanencia del año de 2014 es ubicado en el reñido Grupo Central, con rivales como el Unión Lara SC, Potros de Barinas Fútbol Club, y Policía de Lara FC.
Tras un semestre sumamente complicado gracias al nivel del grupo central, no logra concretar su permanencia en la segunda división, culminando en la quinta posición de su grupo con 22 puntos obtenidos, descendiendo así a la tercera división de Venezuela para la siguiente temporada, más allá de que se negaron a competir en la escala profesional del balompié venezolano, extinguiéndose de forma definitiva en el 2014. Potros de Barinas Fútbol Club. Apodo: Equinos. Fundación: 2012. Desaparición: 2016. Para la temporada de 2013 a 2014, los Potros juegan en el Grupo Occidental segundo junto a Atlético Turen, Lanceros de Zamora y la Academia de Guanare, jugando 6 partidos contra sus rivales, y 4 intergrupales con los rivales del Grupo Occidental tercero. Debutando con una victoria ante el equipo granero del Atlético Turen, eventualmente logran liderar su grupo tras obtener 5 victorias y 2 empates, y acumulando una cantidad de 18 goles a favor y 8 en contra. Esto les permite a los equinos disputar por primera vez el torneo de promoción y permanencia de la segunda división venezolana, siendo emparejados precisamente en el grupo central, por lo que les tocó jugar junto a 7 rivales. Para la temporada de 2014 a 2015 el equipo tuvo un buen desempeño, alcanzando el tercer lugar de su grupo con 24 puntos, clasificándose nuevamente para el torneo de promoción y permanencia. Sin embargo, el equipo se extinguió en el año de 2016, gracias a una serie de problemas económicos. Club Deportivo Portugués. Apodo: Lusos. Fundación: 1958. Desaparición: 1985. El Deportivo Portugués participó por primera vez en la segunda temporada de la era profesional del fútbol venezolano en 1958. Ese mismo año, se hizo con el título del torneo de la primera división, mientras que al año siguiente consiguió el subcampeonato. Ya en el año de 1960, obtiene su segundo título de manera invicta, teniendo a José Luis Iglesias como el mayor goleador de la temporada. Para 1962, se impone ante Universidad Central FC y logra el tercer campeonato, pero desde 1964 hasta 1966 apenas logró resultados positivos, teniendo su revancha en 1967, cuando consiguen el cuarto y último campeonato de la primera división. Y es que el Deportivo Portugués comenzó a obtener resultados negativos y a ocupar las últimas posiciones de cada temporada, hasta que descienden a la segunda división venezolana en 1982, donde no logran los resultados esperados, y a la postre acaban por sufrir la bancarrota en 1985, por lo que deciden retirarse del fútbol profesional venezolano. Pepe Ganga Fútbol Club. Apodo: Margaritas. Fundación: 1985. Desaparición: 1990. El Club Deportivo Pepe Ganga Margarita Fútbol Club fue un equipo de balompié de Venezuela, que fue fundado en 1985 con base en el Estadio Guatamaré de Por la Mar en la isla de Margarita, estado de Nueva Esparta. Pepe Ganga Margarita nace con el apoyo de la tienda de bajo costo Pepe Ganga, así que uno de los hechos más notorios desde el momento de su fundación era que el equipo jugaba de local en el campo de béisbol de Guatamaré, que se había adaptado para el uso futbolístico. El club logra hacerse con el título de la segunda división venezolana en el año de 1987, por lo que accede a la primera división para la temporada de 1987 a 1988. Su segunda temporada en la máxima categoría fue sorpresiva y logró el subcampeonato, siendo superado por un punto por Mineros de Guayana. No obstante, la temporada de 1989 a 1990 fue la última actuación del Pepe Ganga, que debió retirarse al final del campeonato por problemas financieros, otorgándole sus derechos al Monagas Sport Club. Nueva Cádiz Fútbol Club. Apodo: Gaditanos. Fundación: 1996. Desaparición: 2004. El equipo nace en 1996, y al año siguiente se titulan campeones de la Serie Nacional Sub-20, logrando ascender a la segunda división venezolana. En esa primera temporada en la categoría de plata del fútbol venezolano, logran el ascenso a la primera división de Venezuela al obtener el campeonato. Mientras que en la primera temporada del equipo en la primera división venezolana, quedan en el noveno puesto de los 12 clubes que disputaban el torneo Apertura de 1998. En 1999, antes del comienzo del torneo de clausura, la directiva del equipo decide mudar la sede del equipo de Cumaná a Maracaibo, cambiando el nombre a Zulianos Fútbol Club, aunque manteniendo a César Farías como director técnico.
Por otro lado, debido a un convenio de Zulianos FC con Unión Atlético Maracaibo para el puesto en primera división que había ganado Zulianos, se decide otorgárselo al Unión Atlético Maracaibo, quedando Zulianos Fútbol Club nuevamente en la segunda división de Venezuela. Club Nacional Táchira. Apodo: Escuadrón Naranja. Fundación: 1996. Desaparición: 2003. Al quedar campeón de Venezuela en el año de 2002, obtuvo el derecho de representar al país junto al vicecampeón Estudiantes de Mérida, en la última edición de las liguillas pre-Libertadores, que en su tiempo fue una eliminatoria venezolano-mexicana que otorgaba 2 plazas para la Copa Libertadores. Los conjuntos mexicanos contra quienes rivalizó en esa competencia internacional en 2002 fueron Cruz Azul y Pumas de la UNAM, siendo el rendimiento de Nacional Táchira bastante pobre al finalizar en el último puesto de dicha liguilla, con saldo de 1 victoria y 5 derrotas en 6 partidos, por lo que esta pésima actuación internacional fue un reflejo de la aguda crisis en la que entró apenas iniciando la temporada de 2002 a 2003, de la que desgraciadamente no pudo salir a pesar de su venta a finales del año de 2002. Desafortunadamente, esto los convirtió en el primer campeón de un torneo de fútbol de primera división en no defender su título en Venezuela, ya que se extinguieron para siempre. Deportivo Casarapa. Apodo: Mirandinos. Fundación: 2004. Desaparición: 2011. El Deportivo Casarapa fue el primer equipo de fútbol fundado en la ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda. Fue fundado en 2004 como un equipo juvenil que llegaba hasta la categoría sub-20, aunque eventualmente el equipo se vuelve profesional al inscribirse para tomar parte de la tercera división venezolana de la temporada de 2010 a 2011. En su tiempo, el club disputaba sus juegos de local en el Estadio Guido Blanco de Guatiré, contando con sus propias canchas en la urbanización Ciudad Casarapa de Guarenas, en la que se realizaron remodelaciones para poder disputarse juegos profesionales. En la campaña de 2001, el club tuvo una destacada participación aunque no pudo quedar campeón, ocupando el segundo puesto del grupo central, segundo por detrás del Leander FC, y a 3 puntos de conseguir el ascenso directo. Y aunque obtiene el derecho de participar en la tercera división venezolana 2012, deciden declinar su participación por los problemas financieros que padecían. Litoral FC. Apodo: Portuarios. Fundación: 1935. Desaparición: 1970. El primer equipo llamado Litoral de La Guaira fue el Litoral perteneciente a la Oficina de Servicios Portuarios, que en 1935 empezó sus actuaciones futbolísticas y ya en 1937 logró ganar la Copa Venezuela. Sucesivamente ganó también el campeonato amateur del fútbol venezolano en 1941, doblando su éxito anterior en la Copa Venezuela. Conquistó también el título de vicecampeón del fútbol venezolano en 1937, 1938, 1939 y 1943. Mientras que en 1952 ganó el torneo de ascenso. Este primer equipo llamado Litoral desapareció en 1953, para reaparecer una docena de años después como el Litoral FC. En el torneo de 1967, el Litoral FC obtuvo un 5º lugar en la clasificación, y ese fue el mejor resultado de su reaparición, puesto que después de 3 años de competencias el equipo fue disuelto otra vez. No obstante, este club puede considerarse como el antecesor del actual Deportivo La Guaira, que cuenta con un poco más de respaldo económico en comparación a sus épocas pasadas. Club Sport Marítimo. Apodo: El Acorazado Rojiverde. Fundación: 1959. Desaparición: 1995. En 1985, y después de la quiebra del Deportivo Portugués, un grupo de maritimitas liderados por Mario Pereira, exjugador del club, tomaron la decisión de dar un paso al frente y saltar al fútbol profesional, debido a que antes de eso ellos jugaban en ligas amateur. Pero en todo caso, el equipo fue inscrito en la segunda división y recicló muchos de los recursos humanos del desaparecido Deportivo Portugués, principalmente al técnico Rafa Santana y a varios futbolistas, arrasando desde el principio del campeonato y conquistando el ascenso. No obstante, las hazañas del acorazado rojiverde no se detuvieron allí, debido a que pudieron instaurar un récord de imbatibilidad de 28 partidos sin conocer la derrota, aunque la crisis llegó al equipo en la década de los 90. Por lo que la junta directiva decidió disolver el equipo profesional, entregando las fichas a sus jugadores y cerrando sus puertas para siempre, porque ya no tenían los recursos para salvar al equipo de esa situación.
La Salle Fútbol Club. Apodo: Rojos. Fundación: 1926. Desaparición: 1965. En 1922 fue fundado el Colegio La Salle por curas católicos en el casco central de Caracas, y ya en 1926 participaba un equipo conocido como La Salle, en el fútbol amateur de Venezuela. En efecto, los colegiales Antonio Duplat, Teunis Stolk, Jorge José Rivas, Miguel Torres Cárdenas y Pedro Mendoza formaron un grupo deportivo que se llamó Federación La Salle, y que participó en el campeonato de Primera División de 1926. El equipo jugaba en el campo de deportes que estaba en lo que hoy día es la avenida O'Higgins, en la urbanización El Paraíso de la ciudad capital. Sucesivamente en la era amateur, el La Salle FC jugó como un equipo profesional desde 1957, llegando a la segunda posición, mientras que en los años siguientes el equipo hizo actuaciones de nivel secundario, siendo superado por el creciente fútbol de colonias que le quitó parte de su público. En 1965, hizo su última aparición en la máxima división del fútbol venezolano, terminando de último y disolviéndose ese mismo año. Lanceros de Zamora. Apodo: Zamoranos. Fundación: 2010. Desaparición: 2014. Los Lanceros de Zamora debutan en la tercera división en la temporada de 2010 a 2011, en donde el equipo amarillo y púrpura termina en el último lugar del grupo central primero, al acumular 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate, anotando 9 goles y recibiendo 17. En el torneo clausura mejoran ostensiblemente su rendimiento al acabar como terceros, tras alcanzar 3 victorias y un empate en 8 encuentros, anotando 7 goles y recibiendo 9. Para la temporada de 2013 a 2014 se ubican en el grupo occidental segundo luego de la segunda jornada, lo que provoca una redistribución de equipos, por lo que al finalizar el clasificatorio de 2013 no logran avanzar al quedar en el tercer lugar con 10 puntos de 27 disputados. En el torneo de nivelación, sin embargo, quedan encuadrados en el grupo central primero, abandonándolo tras 4 fechas disputadas, donde perdió 2 de esos 4 compromisos por incomparecencia. Por lo que este hecho hizo que la Federación Venezolana de Fútbol los suspendiera. Lara Fútbol Club. Apodo: el emblema de Lara. Fundación: 1965. Desaparición: 2012. El Lara Fútbol Club fue un club de fútbol profesional venezolano establecido en la ciudad de Barquisimeto, que llegó a entrar al torneo de ascenso en la temporada de 2011 a 2012. Uno de sus mayores hechos a destacar ocurrió en el año de 1966, cuando el equipo crepuscular participó en la Copa Libertadores de América, más allá de que quedaron en la última posición del Grupo 1. No obstante, el equipo se disolvió en el año de 1971, para resucitar después de 44 años, gracias a la fusión de 3 de los equipos del estado Lara: Policía de Lara FC, Unión Lara FC y Universidad Centro Occidental Fútbol Club, que recién había descendido a la segunda división del balompié venezolano. Su último resultado oficial fue una victoria de 3-2 ante el Ureña Sport Club en condición de visitante, ya que el equipo larense vendió su cupo de segunda división para la temporada de 2012 a 2013 por presentar fuertes problemas financieros, disolviéndose irremisiblemente hasta nuestros días. Valencia Fútbol Club. Apodo: Los Péricos. Fundación: 1964. Desaparición: 2014. En aquel año de 1965, en su debut, el Valencia Fútbol Club logra titularse campeón de la Copa Caracas, hoy Copa Venezuela, venciendo al Lara Fútbol Club. En 1971 se corona campeón absoluto de la Primera División de Venezuela de la mano del director técnico Walter Roque, y hasta la actualidad sigue siendo el único equipo carabobeño en lograrlo. Por otro lado, en 1978, logra su segunda Copa Venezuela al derrotar a la Universidad de los Andes Fútbol Club. Pero debido a sus múltiples problemas económicos, deciden vender su cupo al recién creado Carabobo Fútbol Club en 1996, aunque regresan al fútbol profesional venezolano el 15 de septiembre de 2013, con Guillermo Parra como presidente y Carlos Motorcito Hernández como director técnico, para participar en el torneo de tercera división. Así pues, el equipo hace un debut desastroso en dicha categoría, por lo que el club se disuelve al año siguiente, como producto de la falta de interés por parte de los accionistas. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles en el día de hoy.
Como ya lo dije anteriormente, no coloqué a todos los clubes que desaparecieron en la República Bolivariana de Venezuela, ya que no pude encontrar una buena cantidad de información sobre estos equipos que no incluí. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que seas nuevo en el canal y desees ver más videos de esta índole. No olvides compartir este video en tus redes sociales de preferencia. Hasta la próxima.